Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por bendecirnos. Tú nos das tu esperanza. Tú nos das, Padre nuestro, todo lo que necesitamos para cada día. Gracias porque en ti estamos provistos de todo para este mundo y también para la eternidad. Entonces, concédenos pensar como tú piensas. Concédenos, Padre, actuar como tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Danos también santidad y obediencia. Bendice esta reunión. Cuida a mis hermanos donde quiera que están. Te damos gracias por todo. Por Cristo Jesús. Amén. Espero que se encuentren bien, hermanos. Estamos en nuestra segunda reunión de esta temporada. Estamos hablando de las mentiras que los pastores dicen. Ese es el tema. Mentiras que los pastores dicen. Este no es un estudio en contra de los pastores, ¿ok? No estamos aquí queriendo decir algo en contra de los pastores. Amamos a nuestros pastores, a los que son siervos de Dios, a los que nos predican, nos amonestan. Y con todo que amamos a estos hermanos, hijos de Dios, pastores, nuestra ellos debe ser una actitud bereana, decíamos, ¿verdad? Una actitud de, escuchar la palabra que ellos nos exponen, la palabra de Dios, e ir, como lo hicieron los bereanos con Pablo, a las Escrituras a confirmar que esto sea así. Esto no es dudar de nuestros pastores, esto no es tampoco menospreciar su labor, sino todo lo contrario. Esto es ser responsables de la orden que dio el mismo Señor por su palabra, de que pues todo lo tenemos que llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento debe darse cautivo. Entonces, aún con sus mejores intenciones, es posible que algunos de nuestros maestros, pastores, no siempre nos han dado la mejor enseñanza. Quiero pensar que la mayoría de las veces ha ocurrido por su inexperiencia, por su falta de información, falta de recursos. Es decir, se hizo lo que se podía. Hablo de generaciones anteriores, ¿no? Algunos de nosotros recibimos enseñanzas no tan centradas en la palabra, sino a lo mejor más provenientes de la experiencia de nuestros hermanos, provenientes de suposiciones de los hermanos, y de ahí que, así nos enseñaron, así nos contaron, así nos dijeron, y sin embargo, el hecho de que haya venido con la mejor actitud no quita que si hubo un error, hay que corregir ese error, ¿no? No solo ha pasado con nuestros pastores, nuestros padres también a lo mejor entran en esa situación en algún momento, que nos enseñaron algo equivocado, nos enseñaron algo fuera de la palabra de Dios. A muchos de nosotros, nuestros padres quizá nos inculcaron supersticiones, nuestros padres nos inculcaron pensamientos que no estaban basados en la Biblia, sino a lo mejor en la sabiduría popular. Ya sabe, hay mucha gente que se basa en los dichos y refranes, y a lo mejor eso pensamos que es correcto, pero después nos damos cuenta que no. Ejemplo, yo he escuchado mucho el dicho, piensa mal y acertarás, ¿no? Y entonces, a lo mejor algunos de nosotros fuimos inculcados en esa forma de pensar, ¿no? Piensa mal y acertarás, piensa mal y acertarás. La Biblia no nos llama a pensar mal. De hecho, es algo irónico esperar que pensando mal podemos llegar a algún acierto, ¿no? Y entonces quien haya sido inculcado en ese pensamiento a lo mejor tiene que darse cuenta que la Biblia no dice piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces lo pongo en ejemplo porque es posible que gente que nos ama y gente a la que amamos aún así nos haya enseñado algo incorrecto. Pasa con nuestros padres, puede pasar con nuestros pastores. La solución para eso es estar pues siempre llevando todo pensamiento cautivo, yendo a la Biblia, yendo a las Escrituras y corroborando que entonces esto sea así. Estamos aquí entonces. La semana pasada empezamos con la primera de estas mentiras, de las más difundidas, de las que hemos escuchado a lo mejor desde los púlpitos, alguna enseñanza, algún sermón, ¿no? Diciendo, tu trabajo secular no es tan espiritual. O haciendo esta distinción entre el trabajo secular y aquello que se supone que sí es espiritual, sí es hecho para Dios. Y decíamos cómo, algunas actividades en este sentido son puestas
en la categoría de más espirituales y otra en la categoría de seculares, ¿no? Hacer ejercicio, por ejemplo, sería algo secular en comparación con ayunar y orar, ¿no? Bailar bachata sería algo secular, así como cocinar un pastel, pero no leer la Biblia, ¿no? Aclarando que de entrada hay gente que ora y aún así podría estar orando equivocadamente. La Biblia nos dice cómo los fariseos oraban y ayunaban, y aunque aparentemente esta era una actitud y una actividad muy, muy espiritual, pues la verdad es que no era más que pura pantalla, ¿no? Leer la Biblia es bueno, sí, pero no creo que leer la Biblia tenga su fruto máximo solo con decir, ya acabé la Biblia completita, me la leí, bueno, ponla en práctica, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a suceder esto de que, bueno, la distinción secular, sagrado, no es la mejor manera de pensar, ¿sí? Lavar la ropa puede ser una tarea muy desgastante, pero es secular para muchos comparada con algo más espiritual que es cantar en el coro, ¿no? Y a lo mejor hasta muchas personas han estado en la disyuntiva entre decir, tengo mucho trabajo que hacer en mi casa, tengo comida que preparar, ropa que lavar, ay, pero el pastor nos recordó que es más importante buscar primero el reino de Dios y en la iglesia hay actividad toda esta semana, entonces tengo que dejar a un lado mis quehaceres porque no son tan importantes, son seculares, y tengo que involucrarme en las actividades de la iglesia, que son, por supuesto, en este esquema de pensamiento, más espirituales. Bueno, no he llegado allí, pero hay un miércoles en que vamos a hablar de esta otra mentira, la idea de que tu involucramiento en las actividades de la iglesia es el que determina tu madurez o tu nivel de compromiso. Hay una mentira también allí. Me declaro de entrada, como muchos de ustedes saben, opositor del activismo en la iglesia, en el templo, ¿ok? Me declaro opositor de esta idea de que la iglesia tiene que desarrollar una serie de actividades para toda la semana, para toda la familia, para todos los estratos sociales, ¿no? Niños, jóvenes, adultos, mujeres, casados, matrimonios, universitarios. Y estas actividades pues se reparten a lo largo de la semana y esperamos que todos los miembros se involucren. Y si no los veo llegar a la actividad, entonces les tendré que reprender, hermanos, no están cuidando su vida espiritual. Hay una mentirilla por ahí y es la idea de que la espiritualidad se mide en el activismo o en el involucramiento en las actividades, pero no he llegado allá todavía. Estamos apenas en lo más básico, que es esta falsedad, este error de dividir la vida entre secular y sagrado. Eso es lo que está mal, pero que muchas veces se enseña, ¿sí? Casarse y tener hijos es visto como algo, pues no tan espiritual como sí lo ha de ser dedicarse a el ministerio, como dicen algunos, de tiempo completo, dedicarse a las actividades en la iglesia, ¿ok? Esa es la mentira que estamos considerando. La idea de que un trabajo secular pues no es tan espiritual como otros oficios u otras formas de vida. ¿Cómo llegamos a esto? La semana pasada dimos un recorrido muy, muy general sobre algunos pensadores griegos. Hablamos de cómo los griegos empezaron a confiar en los mitos religiosos paganos. Después se desencantaron y se volvieron muy, muy racionalistas. Y después de ser tan racionalistas se volvieron muy, muy materialistas también. Y entonces le dieron vuelo a la hilacha con todos los placeres fuera de orden y de lugar. Y bueno, de esta decepción surgió el platonismo. Decíamos la semana pasada que a diferencia de los griegos que andaban como que buscando su referente, los judíos no tuvieron esos pleitos. Los judíos no estuvieron pensando, caray, ¿cómo sabremos ahora la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo justo, lo injusto? Los judíos no lo hacían porque los judíos entendían que todo eso lo determinaba Dios en su palabra. No tenían que preguntarse qué está bien o qué está mal. Dios ya dijo eso, qué está bien y qué está mal. No tenían que preocuparse qué era justo o qué era injusto. Dios ya lo había definido en su palabra. Para los judíos, de hecho, no había diferencia entre trabajo y adoración. El término abodá, el término
hebreo abodá. Es el mismo término para ambas cosas, tu trabajo y tu adoración. Vamos a servir a Dios tanto por medio de nuestro trabajo como por medio de la alabanza, ¿ok? No fue así en Grecia. En Grecia, repito, hubo esta búsqueda, pues porque no tenían la revelación de Dios así objetiva, no tenían la palabra de Dios revelada para ellos, pues están buscando así por ahí a ver qué les da dirección. Primero fueron los mitos paganos, demostraron ser inútiles. Después fue el materialismo, demostró que pues la gente se vuelve toda viciosa y corrupta. Y entonces surge Sócrates. Sócrates fue en el siglo V antes de Cristo. Sócrates hablando de la virtud, algo así como diciendo, mire, ya nos pasamos, esto se volvió el país de la inmoralidad, la nación de la inmoralidad, todos borrachos, todos en orgías, todos haciendo sus desmanes. Y bueno, hay que buscar la virtud, no amemos tanto lo material, no vayamos tanto detrás de los placeres, vamos mejor por la virtud. El problema es que trató de buscar la virtud sin Dios, porque obviamente son paganos, no tienen al Dios verdadero. Y de Sócrates, bueno, vino uno de sus alumnos, Platón, quien por ahí del año 360 propuso esta visión dualista. Él dijo, bueno, es que una cosa es el mundo material con sus vicios, sus deformaciones, otra cosa es el mundo ideal, ¿no? Y Platón termina por exaltar lo ideal y por devaluar lo material. Eso es lo que pasó con Platón. Le dio poca importancia a lo material, que dice, bueno, es que aquí está el vicio, aquí está la corrupción, esto no vale tanto, esto es como la basura, el desecho. Lo importante es lo ideal. Decíamos, bueno, algo así como esta diferencia que hacen algunos entre la expectativa y la realidad, ¿no? Hay una versión de amor ideal, diría Platón, un ideal de amor verdadero, desinteresado, que se expresa en cariño por el otro. Y hay una distorsión del amor, así amor terreno, amor de lo más interesado, pues esa clase de amor no importa. Y entonces vino esta distinción muy común, ¿no? El amor entre humanos, pero amor de Dios, ¿no? Esas dicotomías que no ayudan mucho. Y bueno, se empezó a exaltar más lo que parecía el ideal y a menospreciar lo que era básicamente lo terrenal, lo material. Decíamos la semana pasada, y aquí es donde cerramos y donde más vamos a tomar para continuar esta noche, que las mentiras más eficaces y las más peligrosas son las que se acercan a la verdad, ¿sí? Esto lo dice un tal Dennis Peacock. Las mentiras más eficaces, y yo añado, las más peligrosas, son las que se acercan a la verdad, ¿sí? Porque se parecen. Porque es aquí donde se basa, por ejemplo, la piratería, ¿no? Me llamaba la atención que en las noticias vi en un noticiero que hay un mercado de medicinas piratas en México. Eso me preocupó, ¿sabe? O sea, hay medicinas falsificadas que no son medicinas, son quién sabe qué cosa, pero le ponen la cajita de la medicina, el nombre de la farmacéutica, el empaque que usted la ve y dice, es igualita a la medicina, sí. Y eso es peligroso, ¿no? Porque están falsificando algo, pero la falsificación más peligrosa es la que se parece al original, ¿no? Te puede matar una medicina falsa, ¿no? Y eso pasa con las mentiras también. Las más peligrosas son las que se acercan a la verdad. En este caso, las cosas que llegó a decir Platón son peligrosas porque se parecen mucho a la verdad. Comencemos allí hoy. Entre las cosas en las cuales Platón acierta es en que él distingue entre lo temporal y lo eterno, tal como los cristianos lo hacemos, claro. Decimos, esta vida es temporal, la siguiente es eterna. En eso estamos de acuerdo. Y obviamente es una tremenda tontería
darle valor a lo temporal por encima de lo eterno, ¿no? Pensar que vale más un auto último modelo a el cuidado de la fe, ¿no? Algo más en lo que acierta también Platón es en establecer que no podemos conservar lo temporal en la eternidad. Claro, eso también lo creemos los cristianos. Por eso hemos de entender que nada hemos traído a este mundo y nada nos podremos llevar, ¿no? Tu auto se queda aquí, tu casa se queda aquí, a lo mejor hasta antes de que mueras ya caducaron esas cosas. Entonces, no nos podemos llevar nada. Y claro, también acierta Platón en distinguir el aspecto físico del aspecto inmaterial. Hay cosas físicas que podemos palpar, medir, mirar, y hay aspectos inmateriales, y por eso pues le decimos a alguien, según la Biblia, ¿no? Pues no te dejes llevar tanto por la apariencia física de una persona, porque eso es pasajero. Y muchas veces hay una discordancia entre un aspecto físico agradable, pero un interior, pues, bastante corrompido, ¿no? En estas cosas estamos de acuerdo como cristianos, decimos, ok, en eso tiene razón, no porque esto es lo que diga Platón, sino porque esto que dijo Platón está de acuerdo a lo que dijo nuestro Dios en su palabra, ¿no? O sea, finalmente es como si Platón tuviera prestado esto de Dios. No lo sabe él, sí, sin duda no lo sabe en su momento, pero está tomando prestada de esta sabiduría que viene de Dios, ¿ok? Y sin embargo, aún con estos aciertos, hay cosas en las cuales Platón nos mete en problemas, porque nunca veremos en la Biblia que se hable de este mundo como algo malo, como algo digno de ser menospreciado, como algo que no tenga valor, como algo basura. No, al contrario, como dice uno de nuestros himnos, el mundo es de mi Dios, este mundo es valioso, este mundo es bonito. La tierra está llena de los beneficios de nuestro Dios. A diferencia de lo que dice Platón, que es algo así como que este mundo pues no es importante y hasta es casi como de segunda, la Biblia tiene un alto valor, una alta estima por el mundo en que nos encontramos. Al final de Génesis, del relato de la creación de Génesis, vemos que Dios en cada uno de los días de la creación declara, vio Dios que era bueno. Génesis 1:31 nos dice que incluso vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. El mundo es bueno, ¿sí? Una flor, la playa, las nubes, el cielo, todo lo que hay en la creación es bueno, no es algo malo. Y en eso se equivoca Platón al señalar cosas así como que, bueno, son cosas chafas, ¿no? Y cosas que son más importantes como las celestiales. Decimos, no. La creación es buena y es de nuestro Dios. Es por nuestro Dios que podemos sacar pan del horno, por así decirlo, y es gracias a Dios que Lázaro es resucitado. Es decir, ambas cosas son motivo para asombrarnos, ¿no? Pudimos tomar trigo y molerlo y hacer una masa y hornear un pastel y podemos ver cómo Dios resucita personas. Ambas cosas son maravillosas. Aquí no hay una distinción entre la realidad, que Platón decía que era de segunda, y los ideales, ¿no? O entre natural y sobrenatural. Fíjese que incluso como cristianos no debiéramos hablar así, como, esto es natural y esto es sobrenatural. ¿De qué hablas? Todo en la tierra es asombroso. Todo es asombroso. Es asombroso ver la lluvia caer y es asombroso ver al Hijo de Dios nacer. Ambas cosas revelan la gloria de Dios. Ambas cosas revelan el amor de Dios. En ese sentido, no podríamos decir que, bueno, es que uno es lo ideal y otro es la realidad. No es la forma en que como cristianos veríamos las cosas. Es como, pensemos en esta propaganda, ¿no? La hamburguesa ideal que te muestran en el cartel de promoción, de publicidad, y la hamburguesa real, que es toda así, fea, aplastada, ¿no? No. La hamburguesa ideal, la bonita, debería existir. Tenemos una mala hamburguesa en la realidad, una hamburguesa hecha pues con ingredientes pobres o hecha de manera muy comercial, pero aquí es un engaño.
porque debiera existir la hamburguesa ideal, ¿no? Es decir, y esto aplica, por ejemplo, también para el amor, ¿no? El amor ideal no existe, así es que confórmate con el amor real, que es egoísta y manipulador. No, 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 no. El amor existe. Lo que existen tristemente son distorsiones del amor, pero no podemos señalar algo así como que la versión ideal y la versión real. No, no es la forma en que estamos llamados a ver las cosas, ¿ok? Ahora, el detalle está en que el Dios de la Biblia, esto es lo que nosotros creemos, es el Dios de todo, de lo físico y de lo inmaterial, de lo temporal y de lo eterno, de lo visible y de lo invisible. De todo es Dios. No es que Dios le dé más importancia a lo inmaterial y menos importancia a lo físico. Fíjese dónde veo yo estas muestras del platonismo en nuestra vida. En el poco valor que se le da a veces, por ejemplo, al cuerpo humano. El cuerpo humano es visto muchas veces solo como la cáscara del alma. Y es allí donde a veces se ve influenciado nuestro pensamiento. Pensemos, por ejemplo, en el valor que se le da en nuestra cultura al cuerpo de una persona fallecida, ¿sí? Cada vez vemos que es más común incinerar a las personas. Decimos, no, pues que lo cremen, porque pues ya no importa, el cuerpo ya fue, ¿no? Y cada vez es más esta perspectiva que se le da al cuerpo como del tipo, pues ya no importa, ya lo importante ya está con Dios. Y esto lo escucho a veces hasta en muchos funerales, de parte de pastores. Yo he visto pastores que en el funeral se dirigen a la audiencia y dicen, hermanos, esto ya no importa, esto ya se murió. Lo que importa es el alma. Bueno, solo recordemos que en nuestro credo decimos que nosotros esperamos la resurrección de la carne. Así es que el cuerpo importa. El cuerpo se va a levantar. Especialmente estoy hablando del cuerpo de los redimidos, ¿no? Y por eso, bueno, ese cuerpo no lo vamos a idolatrar, pero sí se le da un cuidado especial, se le deposita en una tumba, se espera que nuestros hermanos resuciten, ¿no? Pero la gente hoy es muy dada a decir, no, que mi cuerpo se incinere y que las cenizas se esparzan al viento como si fuera vil polvo, ¿no? No es vil polvo, es polvo formado por Dios para dar al hombre un cuerpo, ¿sí? De hecho, lo primero que Dios creó fue el cuerpo y después sopló aliento de vida, así es que el cuerpo tuvo prioridad, ¿no? Platón no ve las cosas así, Platón ve el alma como encerrada en un cuerpo y de allí vienen todas esas huellas de platonismo que muchos, pues, fueron inculcados en esos pensamientos. Hermano, lo que estoy diciendo es que la vida, según la Biblia, es algo que se disfruta, no algo que se lamenta, ¿sí? La vida, la vida secular, no existe la vida secular. Existe la vida con Dios y la vida sin Dios. Pero la vida con Dios no se vive solo los domingos, la vida con Dios la vives en tu cotidianidad, ¿no? Hoy miércoles no estamos en el templo, pero estamos viviendo en comunión con Cristo. Todo lo que usted hizo hoy no fue una actividad secular, fueron actividades propias de su quehacer, su trabajo, comunión con la gente que ama, comunión incluso hasta con sus enemigos, pero tratamos a la gente como queremos que ellos nos traten, tratamos a la gente con justicia. Usted hizo la comida para sus hijos con mucho amor, usted atendió a su esposa o a su esposo, usted incluso trató a su enemigo como cristiano, es decir, siendo usted cristiano. Todo eso no es secular, todo eso es vivir como Dios manda o como Dios ordena. La vida, repito, se disfruta porque Dios nos da la vida. Me encanta cómo Eclesiastés 9, del 7 al 9, nos llama a eso, a disfrutar la vida, no decir, soporta esta vida porque estás como en una cárcel en lo que llegas al cielo. No, disfruta esta vida. Mire cómo dice Eclesiastés 9, 7 al 9, dice, anda, come tu pan con gozo. Fíjese qué bonito, come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón. Cosas como alimentarse son para ser disfrutadas, porque tus obras ya son agradables a Dios.
En todo tiempo sean blancos tus vestidos, se refiere a tus vestidos más limpios y elegantes, póntelos, no esperes hasta que sea un día así de estos especiales, no, disfruta hoy que lo tienes y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, o sea, arréglate, no, peínate, maquíllate, ponte perfume, goza, Eclesiastés 9:9, goza de la vida con la mujer que amas, cásate, disfruta la vida todos los días de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la tierra y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. La instrucción es esa, disfruta la vida. Ahora que la tienes, ahora que tienes oportunidad de estar con alguien a quien amas, de comer, de beber, disfruta. Esto no tiene que ver nada con la idea de Platón. La visión cristiana de la vida no es esta división entre hoy estoy haciendo algo cristiano y al rato estoy haciendo algo secular. No existe. No existe la dimensión secular para el cristiano. La concepción de vida espiritual fue profundamente dañada por el platonismo, tal como estamos diciendo. La gente por eso habla de cuida tu vida espiritual. ¿Qué le parece esa frase? La han usado nuestros pastores a veces, ¿no? Hermanos, no descuiden su vida espiritual. Pero ¿qué es la vida espiritual? En la mente de muchos es el sinónimo de hacer oración, leer la Biblia y congregarse, lo cual, aclaro, lo tiene que hacer un cristiano. No estamos diciendo que no lo haga un cristiano. Congregarse es un asunto de cristianos. Y me atrevo a decir aquí, cualquier cristiano que anteponga asuntos que no son prioritarios para no congregarse está haciendo mal. Dios ordena en su palabra que nos congreguemos. Dios también ordena que leamos las escrituras o que nos alimentemos espiritualmente. Así es que no estamos diciendo, bueno, el pastor dijo que eso da igual, entonces como el domingo tengo chance de jugar fútbol y también es espiritual, entonces me dedico a jugar fútbol y no voy al templo. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que así como se considera especial congregarnos dominicalmente y un cristiano debiera hacerlo, asimismo no debiéramos pensar que lo que hacemos de lunes a sábado no tiene que ver con Dios y es algo secular. Es lo que tenemos que dejar de hacer. Desconectar las demás áreas de nuestra vida de aquello que llamamos espiritual, eso es lo que tenemos que dejar de hacer. Y entender que todo lo que hacemos debe hacerse bajo la dirección, comunión, dependencia y obediencia de nuestro Dios. Es el pensamiento platonista, que le dio más énfasis a cosas ideales y despreció lo terrenal, el que a la larga en la iglesia llegó a hacer creer a muchos que el celibato era mejor que el matrimonio. ¿Cómo la ve? Usted sabe que en la iglesia católica impera ese pensamiento, ¿no? Es decir, los sacerdotes por eso no se casan, porque así, librados de esas cosas carnales, tienen más tiempo para dedicarse a Dios. Fíjese qué interesante. De manera que el deleite entre el esposo y la esposa, la sexualidad incluida, son vistos como asuntos no importantes. Esto no importa. De hecho, si puedes evitarlos, mejor, porque el matrimonio es más secular en ese sentido. Eso es algo equivocado, hermanos. La Biblia no nos presenta esa visión inferior del matrimonio, ni mucho menos dice que, bueno, los casados están dedicándose a los placeres carnales y por eso no pueden servir bien a Dios. No. La Biblia habla ampliamente sobre lo bueno que es, lo bendito que es por Dios que los esposos encuentren deleite mutuo. ¿Okay? Pero ahí tenemos gente que piensa que por estar soltera se puede consagrar más a Dios. Es bajo esta idea también que se asume que la pobreza es mejor que la riqueza, porque el rico está interesado en las cosas de la tierra, quiere tener más, quiere apoderarse de más cosas y bueno, esto no le ayuda. En cambio, el pobre
no está tan aferrado a estas cosas. ¿Se acuerda de esa película, Nosotros los pobres, ustedes los ricos, típica de este cine mexicano de antaño, donde la idea era, los malos son los ricos, los pobres son los buenos. Somos pobres, pero honrados, decía el Pepe el Toro, ¿no? No, si le dijera, hay gente que aunque es pobre, es bien perversa, ¿eh? Es que el problema no está en la pobreza o en la riqueza. No consideraríamos más espiritual al que vive en pobreza y más pecador al que vive en cierta riqueza, ¿ok? Pero el platonismo influyó en esa manera, haciendo que algunos pensaran que, bueno, mejor ser pobre, porque así no estamos tan corrompidos, ¿no? El dinero no corrompe, el dinero solo evidencia a quién ya está corrompido, ¿no? La forma en que uses el dinero demuestra si estás corrompido o no. Bajo esta idea se llegó a pensar que el hambre era mejor que comer, porque otra vez lo material es visto como algo de segunda, algo no tan importante, algo muy carnal. Y si nos dejamos con hambre, a lo mejor estamos hasta purificándonos, ¿no? Y así es como muchos ven el ayuno, como una especie de purificación, ¿no? Ay, el dolor, el sentir esta agonía me está purificando. Incluso algunos llegaron a flagelarse el cuerpo bajo esta misma idea, como una idea de penitencia, como una idea de pago o retribución, ¿no? Y eso es lo que está mal. Por cierto, comer es algo espiritual. La Biblia dice que comamos con acción de gracias, ¿no? Y es ahí donde entonces el platonismo no ayudó. Históricamente también la iglesia optó por aislarse de la cultura. Tenemos toda una historia de monasterios donde la gente se recluyó porque pensó que de esta manera tenía una vida más espiritual, ¿no? Eres un hombre consagrado a Dios, no estás en el mundo allá afuera, no, estás en el monasterio aislado. Todos estos fueron excesos. Y el problema está en que la Biblia no nos plantea esa visión. Todo es del Señor, todo es del Señor. Dios es el Señor de todas las cosas. Y entonces la pregunta es, ¿estás hablando de que entonces todo es sagrado? ¿Ese es el punto? ¿Es sagrado orar? ¿Es sagrado leer? ¿Es sagrado leer la Biblia? ¿Es sagrado dormir? Bueno, en una respuesta corta, sí, es lo que estamos diciendo. Que todo lo que hacemos tiene que ser visto a la luz de nuestra comunión con Dios. Pero, ¿qué hacemos con aquellas cosas que la Biblia llama mundanas o carnales? Porque la Biblia usa esos términos. Bueno, dediquemos los próximos minutos a hablar de esos conceptos, ¿sí? Consagración, mundanalidad, carnalidad, porque son conceptos bíblicos. Y porque entonces tenemos que hallar la manera en la cual trabajan esos conceptos sin tener que caer en una división sagrado-secular, ese dualismo que no nos ayuda. Comencemos con el concepto consagración, ¿sí? Consagración. Yo crecí en una iglesia donde te consagraban las cosas, los objetos, ¿no? Cuando llegaba una guitarra, se consagraba la guitarra. Cuando se estrenaba un micrófono, un equipo de sonido, se consagraban los manteles, se consagraba el órgano. Y cuidadito donde toques algo consagrado porque está muy mal, ¿no? Esa guitarra consagrada no la debes andar usando más que solo para el culto, ¿no? Me pasaba algo extraño, que nos pasaba que cuando había alguna fiesta, no se podía tomar una guitarra consagrada para cantar las mañanitas, por ejemplo, porque la guitarra está consagrada, ¿no? No se podía tomar una silla para llevarla al comedor y dedicarnos a celebrar porque las sillas estaban consagradas. Entonces, esa idea me marcó y no sé cuántos de ustedes fueron enseñados de esa manera, pero la Biblia no habla en sí de objetos consagrados, es decir, como si el objeto conservara una especie de esencia mística, de presencia mágica. No, no, no. La Biblia, cuando habla de consagración, se refiere principalmente a la vida de las personas. Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice, como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién tiene que consagrarse? La persona. Nuestra consagración es una vida de santidad a Dios, ¿sí? Nuestra consagración no es ni siquiera un ritual, ¿no? Yo soy pastor y en algunas ocasiones me ha tocado, pues, participar de estas ceremonias de quinceañeras, por ejemplo, y a veces se piensa que la quinceañera se consagra a Dios en ese ritual que hace en su quinceañera, y no. Lo que tengo que decirle a la muchacha es, mira, podemos consagrar tu Biblia, podemos consagrar tus zapatos, podemos consagrar tu ramo de flores, ¿no? Pero en realidad estos son objetos. Lo que se debe consagrar es tu vida. De nada te sirve tener una Biblia si es de adorno. De nada te sirve cualquier cosa que hagas, como repetir una oración, si en realidad tu vida no va a estar sometida en santidad a nuestro Dios, ¿sí? Así es que consagración tiene que ver con una vida de santidad, que no es solo las horas que pasamos un domingo en el templo, que no es solo cuando nos miran los hermanos, sino que todo lo que hacemos consagrado a nuestro Dios, todo lo que hacemos, dice Pedro, sed santos en toda vuestra manera de vivir, primera de Pedro 1:15. No nada más el domingo, no nada más en las actividades del templo. Sé santo en toda manera de vivir, lo que haces, la forma en que inviertes tu tiempo, cómo trabajas. No seas tranza, no seas injusto. Vive como cristiano, vive en santidad. Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, no solo el domingo, no solo en el templo, todo lo que haces, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, ¿qué hiciste hoy? Preparar comida, lavar platos, lavar ropa, arreglar un carro, trabajar en la oficina. Todo lo que hagamos, todito, tiene que hacerse para la gloria de nuestro Dios, ¿sí? Todito. Aquí no hay división entre sagrado y secular. Toda la vida está consagrada a Dios, entonces todo es sagrado, todito. Primera a los Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, todo. ¿Qué va a hacer mañana? Lo que sea que vaya a hacer, hágalo para la gloria de Dios. Hágalo para honrar a Dios. Y eso no necesariamente tiene que ser, hay que aclararlo, poniéndole un versículo, ¿no? Poniéndole un texto bíblico. No se trata de eso, ¿ok? No se trata de que si mañana usted va a ir al trabajo, en su maletín le ponga ahí un texto bíblico y eso va a ser trabajar para la gloria de Dios. No, su trabajo, hágalo sirviendo a Dios. Sí, hágalo bien, hágalo sin trampas, hágalo de manera justa, hágalo eficientemente. Si usted va a comer, coma para la gloria de Dios, ¿sí? Con gratitud. Comparta si puede. Pueden parecer cosas de lo más sencillas, sí, pero estamos en el mundo de Dios y en el mundo de Dios todo lo que hacemos tiene que ver con darle adoración a Él. En ese sentido, nuestra comida es un acto de adoración. No tienes que necesariamente hacer de la comida un estudio bíblico. Si quieres, puedes. Pero el tener un corazón agradecido y consciente de que dependemos de Dios, ya convierte tu comida en un acto de adoración, ¿sí? Vas a bañarte, vas a correr, vas a estar con tu esposa. Todo eso es un acto que realizas como cristiano. Entonces, debemos consagrar toda nuestra vida a Dios, incluso las palabras. Por eso, nuestro Dios nos dice que no deben salir de nosotros palabras ociosas, ¿no? Sino las que pueda ser para edificar. Entonces, consagración es un estilo de vida de santidad y doxología. No es un ritual,
no se consagran los objetos, es decir, los objetos son los vehículos por los cuales honramos a Dios o no, o bendecimos a las personas o no, pero Dios no espera que esté consagrada, no sé, mi guitarra. Dios espera que esté consagrada mi vida, ¿no? Dios no espera que esté consagrado el mantel. Dios espera que esté consagrada mi lengua, mi mente, mi voluntad, ¿ok? Ahora, efectivamente, la Biblia utiliza el término mundo. Y aquí es donde sí, muchos sermones tienen que decir, hermanos, apártense del mundo, hermanos, cuidado con la mundanalidad, hermanos, no sean mundanos. Nuestros pastores nos tienen que advertir de esa forma, ¿no? A consagrarnos a Dios, conságrese a Dios, pero conságrese a Dios, ya dijimos, tiene que ver con una vida de santidad y doxología, que es darle gloria a nuestro Dios, eso es doxología. ¿Qué significa entonces en este contexto la palabra mundo? Bueno, mundo no se refiere en estos contextos al planeta Tierra, ¿no? Dice Efesios 2, del 1 al 2, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos sin Él, muertos. Mire lo que dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El mundo es visto como algo que lleva una corriente, que tiene una forma, una tendencia, una forma de ser, y que nosotros íbamos con esa corriente. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya nos dice algo más. El mundo opera en oposición a Dios, tal como el diablo opera en oposición a Dios. Y tiene que ver con desobediencia. Cuando la Biblia habla en estos contextos de lo mundano, habla en términos de desobediencia a Dios, habla en términos de oposición a Dios. Y es entonces vivir mundanamente, no es vivir en el mundo, porque entonces, pues no sé, ¿a dónde va a irse a dormir esta noche, no? ¿A Marte o a Júpiter? No, dormimos en el mundo, trabajamos en el mundo, comemos en el mundo, pero aquí mundano significa lo opuesto a Dios, la desobediencia, la corriente del mundo. Dice Primera de Juan 2, del 15 al 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria en la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y no creo que se refiera, por el contexto lo leemos, a un lugar geográfico. No es como decir, sí, en Mérida hay mucho de eso, pero vámonos a lo mejor a Jerusalén, que es tierra santa. No, hermano, también en Jerusalén hay pecado, ¿no? No, mundo aquí es visto como un sistema, si se da cuenta. El Señor Jesús nos dice, no ames al mundo, no ames a esa forma de vida caracterizada por los deseos de la carne, por la vanagloria. El mundo es eso, un estilo de vida carnal, vanaglorioso, dándole importancia a lo que no es importante. Podríamos definir así mundo como un estilo de valores, un sistema de vida contrario a Dios. Tito 2, del 11 al 12, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Note cómo dice, vivamos en este mundo aquí, no nos vamos a ir a otra galaxia, no se puede. Vivimos en este mundo, pero no somos mundanos. Entonces, mundano aquí significa todo lo que está aquí, la impiedad y esos deseos contrarios a Dios, ¿sí? En ese sentido, nosotros estamos llamados a escapar del mundo, no del planeta Tierra. Mundo aquí ha de entenderse como una cultura sin Dios, ¿ok? Cultura. Esa palabra es importante. Cultura tiene que ver con hábitos, con prácticas, con costumbres, con valores. El estilo de vida, contrario a Dios, pero que opera en todos los que no conocen a Dios. Para ellos es normal. Para el mundo, hermanos, es normal darle importancia a la apariencia. Para el mundo es normal manipular a la gente. Para el mundo es normal la tranza.
todo mundo lo hace. Bueno, sí, pero usted ya no es de todo el mundo, usted es hijo de Dios. Entonces, en ese sentido, se tiene que apartar del mundo, no del planeta, no del lugar, sino de las prácticas propias de la gente sin Dios, de los hábitos, de esas costumbres. En ese sentido, una vida mundana es una vida de acomodamiento a lo que para la gente sin Cristo es normal. Para ellos es normal. Para la gente de este mundo es normal el pecado, para el Hijo de Dios no. Por eso se aparta de mundanalidad. Y este mundo pues va de la mano de la carnalidad, que es la carne, bíblicamente hablando, pues no es el cuerpo, aunque ciertamente a veces el cuerpo es llamado carne, pero aquí cuando la Biblia habla de cosas de las cuales debemos abstenernos, no se refiere al cuerpo, tampoco se refiere a la comida. Por eso estamos en contra de aquella idea de que, bueno, esos 40 días antes de Semana Santa son para consagrarnos dejando de comer carne. Mi hermano, de nada sirve que usted deje de comer carne si no deja de pecar, ¿no? Claro, a lo mejor al cuerpo le ayuda, por eso de los triglicéridos o de la grasa, bueno, por salud hay que dejar de comer carne, pero no va a generar una condición espiritual, ¿ok? De santidad. Esa viene no por dejar de comer algo, sino por arrepentimiento y fe en Jesucristo. Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. El cristiano está guiado por el espíritu y pelea contra la carne. El cristiano está en una lucha. Si usted me dice, pastor, yo me siento como que en un pleito, hay cosas que sé que no debo hacer, pero como que me llama, pero gracias a Dios me puedo apartar. Hermano, eso es lo más normal. Usted está luchando contra la carne. El deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu contra la carne. Por favor, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza y no le ande dando gusto a la carne, ¿ok? Porque Romanos 8:1 de hecho establece que los hijos de Dios no andan conforme a la carne. Dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted anda conforme al Espíritu, de lunes a domingo, no nada más el domingo. Usted anda conforme al Espíritu en todo lo que hace, en su vida matrimonial o soltero, en sus negocios, en su forma de divertirse, en lo que hace, aun cuando nadie lo ve. Usted no quiere someterse a la carne, usted quiere someterse al Espíritu, porque los hijos de Dios no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es carne en este contexto? Carne es la naturaleza humana en rebelión contra Dios. ¿Alguna vez nosotros vivimos así? Era natural para nosotros vivir en rebelión contra Dios, pero el Espíritu Santo nos dio libertad de la carne, nos hizo suyos, nos reclama suyos, y por eso ahora estamos en esta lucha. La vieja naturaleza dice, hey, si tú eras mío, si tú me hacías caso, pero en el poder del Espíritu Santo nosotros decimos, no, yo ya no quiero nada contigo porque ya sé cómo acaba esta historia. El ocuparse de la carne es muerte, dice Pablo ahí en Romanos 8, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. De manera, hermanos, para cerrar, que debemos dejar de hacer esta diferencia entre lo sagrado y lo secular. No hay lugares más sagrados que otros en esta tierra. Todo es de Dios. A veces pensamos que es más sagrada una catedral que un edificio común, pero en realidad, ¿de quién es esta tierra donde está construida tanto la catedral como la Torre Eiffel, por ejemplo? La tierra es de Dios. Y los materiales que usaron para construir ambas cosas, una catedral y una torre, son materiales de la creación de Dios. Y el ingenio de las personas que construyeron estos elementos lo dio el Señor. Así es que, en realidad, solo estamos habitando la casa de Dios. Y en la casa de Dios todo le pertenece a Dios, claro. Lo honramos o lo deshonramos con nuestra forma de vivir. ¿Qué es más espiritual? ¿Orar durante las próximas 8 horas o trabajar durante las próximas 8 horas? Ambas cosas. Existe a veces como la idea de que no, los hombres de oración son los que oran por encima de todo. Bueno,
Incluso sería preocupante si alguien dice, no, yo no voy a trabajar mañana, voy a orar porque es más espiritual. No, vaya a trabajar, no ande de holgazán, ¿no? Hay que trabajar. Claro, hay que orar, pero la oración no es en ese sentido algo más espiritual que el trabajo. Ambas cosas son importantes, ambas cosas agradan a Dios. Cuando alguien nos diga, tu trabajo secular no es tan espiritual, contéstele, ¿sabes? Esa forma de pensar no ayuda, porque los cristianos no dividimos la vida en los momentos más espirituales y los aspectos seculares. Nosotros queremos hacerlo todo para la gloria de Dios. Sí, quizá usted no puede, como su pastor, dedicar tanto tiempo al estudio de la Biblia, de la doctrina, la teología. Esa es en gran parte la labor del pastor. Pero haga lo que haga usted con sus manos, en su trabajo, donde lo ven y aún donde no lo ven. Eso es espiritual, eso es su vida consagrada a Dios, luchando contra la carne en oposición a la corriente del mundo, viviendo en santidad y dando gloria a Dios. Usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios en todo lo que hace. Yo espero que usted lo haga así para la gloria de Dios. Demos gracias a Dios por nuestra vida, no la vida secular o la vida espiritual, la vida que nos da. Esta vida es una vida que debe ser guiada por el Espíritu en consagración total a nuestro Dios, luchando contra la carne y contra la corriente del mundo. Vamos a orar rápidamente. Padre, bendícenos, guárdanos del mal, realiza tu obra en nosotros, ayúdanos a vernos todo el tiempo como hijos tuyos, sirviéndote en todo lo que hacemos, gozándonos en todo lo que nos permites realizar para tu gloria como siervos tuyos. Que lo que hacemos el domingo al adorarte sea corroborado con una vida de santidad en toda la semana. Padre, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Saludos a todos. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando